Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. ¿Alguna vez ha considerado usted la conocida, famosa y creo que muy popular historia de Ruth? Probablemente usted ha leído la historia de Ruth y es una historia increíblemente interesante desde todo sentido. Usualmente se habla de Ruth desde un modelo muy teológico. Es decir, la narrativa de Ruth se toma desde un aspecto, lo cual lo es por supuesto, muy teológico, referenciando al Redentor que redime, es decir, a Cristo. Pero le hago una pregunta, ¿alguna vez hemos considerado a Ruth desde una perspectiva de víctima? ¿Cómo Ruth fue una víctima? ¿O cómo Noemí, bien, pasó por aspectos de víctima? Recordemos rápidamente qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, una de las posibles razones por las cuales Boaz y Noemí con sus hijos salieron de donde vivían era por asuntos climáticos. Probablemente, dicen los expertos, que alguna sequía provocó alguna hambruna, bien, donde tuvieron que, y escúchenme la palabra que usar, migrar. Entonces ya comenzamos a hablar de una problemática natural, climática. Empezamos a hablar de una crisis económica a nivel de alimentación. Todos los que hemos vivido en países que no son los nuestros sabemos lo que implica ser un extranjero en otro lugar, y nos ha tocado durante 2 veces ser extranjeros en otros países y las implicaciones que tiene la inmigración. Aparte de esto, encontramos un asunto a nivel moral. El tiempo de Ruth es el tiempo de los jueces. ¿Cómo podemos resumir nosotros el tiempo de los jueces? Inmoral. En el tiempo de los jueces se cuenta la historia de una violación colectiva. Ese era el nivel de moralidad que había en el periodo de los jueces. Básicamente, Jueces dice que cada uno hacía lo que le daba la gana. Entonces encontramos una crisis, una problemática a nivel social y moral. Elimelech, Noemí y sus hijos se van para Moab, una población, una etnia que no tenía mucha afinidad con los judíos por su formación. De hecho, los moabitas habían sido castigados 10 años fuera de las asambleas judías. Bien, así que la relación no era muy buena. Y en medio de todas esas condiciones, otra crisis más. ¿Cuál? La muerte de Elimelech, es decir, la viudez de Noemí. Aparte de la viudez de Noemí, se acrecenta esta crisis con la pérdida de sus hijos. Ahora, yendo más allá de la parte emocional de lo que puede implicar perder un hijo, la realidad de Noemí, ¿cuál era? No tengo esposo, no tengo hijos, soy extranjera, viviendo en una tierra que no es la mía, y como todos conocemos, muy probablemente el destino de Noemí era la pobreza extrema, la indigencia. ¿Se acuerdan Lucas capítulo 7 cuando venía una viuda con su único hijo en un ataúd, bien, llorando, y dice el texto de Lucas que todo el pueblo, o que muchas personas venían detrás de ella llorando? Lloraban solamente por la pérdida del hijo. Era parte. Lo que le esperaba a esta pobre viuda, vieja, pobre, viuda, como lo acabo de decir, y sin la única fuente de sostén, ¿qué le esperaba? Posiblemente una vida de indigencia, una vida miserable, como a muchas les tocó. Cuando Jesús resucita a su hijo, no solamente es el gozo de volver a tener a su hijo, es decir, alguien va a trabajar para cuidar de mí. Es decir, su estado de vulnerabilidad va a pasar ahora a estar sostenido ¿por quién? Por una red de apoyo. En este caso, por su hijo. Volviendo a esta narrativa de Ruth, de Noemí, bien, encontramos a nuestra querida Ruth. Ella, como su concuña Orfa, tenía la posibilidad correcta de decir, bueno, suegra, ya aquí se acabó el negocio, yo me vuelvo para mis papás, para mis dioses. Orfa lo hizo, yo voy a volverme, bien, y
pues hasta aquí llegamos, yo te quiero mucho, pero yo tengo que ver por mi vida. Ruth desarrolla un nivel de empatía con una víctima que está desarrollando un gran potencial de pobreza, o sea, ella de vivir como una persona pobre, extranjera, viuda, sola, bien. Y Ruth dice, yo me quedo. Yo me voy a colocar al lado de esta mujer que está sufriendo. En el capítulo 2 de Ruth, bien, ellas deciden vuelven. De hecho, al final del capítulo 1 de Ruth, cuando vuelven a su tierra, dice que la gente se sorprendió. Y que Noemí dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada. ¿Y por qué amargada? Bueno, porque perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, perdí mi identidad, perdí mis recursos, perdí todo. Y probablemente, y lo único que tengo es a esta nuera, que ni siquiera es judía, ¿qué voy a tener más en el futuro? En el capítulo 2 de Ruth, bien, lo que vamos a encontrar nosotros entonces es este proceso de generar compasión. Acompáñame conmigo por favor a Ruth rápidamente para leer un par de textos nada más de cómo Ruth se sintió cuando alguien generó compasión. Bien, Ruth capítulo 2, y ahora sí es Boaz, bien, de hecho su nombre es Boaz en el hebreo, pero este Boaz realmente genera compasión por personas que no conoce, que están en altos estados de vulnerabilidad y que, aparte de un vínculo relacional, pues mucho más que eso no hay. Fíjense en Ruth capítulo 2, versículo 10. Cuando Boaz la acoge en sus campos, dice, venga, trabaje, agarre todo lo que tenga que agarrar, no hay ningún problema, etc. 2:10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Pausa. Busquen, por favor, los textos, y ahora vamos a mencionar 2 nada más, los textos en el Antiguo Testamento donde hay un fuerte llamado al cuidado de ¿quién? Viudas, pobres, huérfanos y extranjeros. De hecho, la mayoría de estos pasajes están juntos en muchísimos pasajes del Antiguo Testamento. Y de hecho, cuando el Señor clama diciendo, hagan justicia, es a estas personas. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen voz. Son personas sin recursos. Son personas altamente vulnerables y que probablemente, constantemente van a ser abusadas. Por eso Ruth, y me detuve por esto, al final del versículo 10 dice, ¿por qué haces esto siendo yo extranjera? Siendo yo una moabita, una extranjera, ¿por qué me recibes? Versículo 11. Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vos entonces genera esperanza, hay compasión y genera esperanza. Esta mujer, Ruth, iba a estos campos diciendo, voy a conseguir lo que pueda para comer hoy, mi suegra y yo. O sea, ese es el énfasis. Muchas veces perdemos la perspectiva en Ruth y está bien, hay por supuesto todo un marco teológico sobre el Redentor que es nuestro centro de sostén, pero estos elementos son muy importantes. La realidad de Ruth y de Noemí era la indigencia. No tenían a nadie que se colocara al lado para sostenerlas en hechos elementales básicos como ¿qué? ¿Dónde dormir y qué comer? Y vos dice, venga, yo le voy a ayudar con la comida. En el capítulo 3 de Ruth, bien, se genera la esperanza. Noemí, conociendo lo que pasaba, le dice, vea mamita, esta es nuestra única opción. Vaya y haga esto y esto conforme a la cultura, bien, y le propone a vos que sea el pariente redentor. Vos, evidentemente, en su corazón acepta, hay un pariente redentor antes que él. Cuando hablamos de un pariente redentor, estamos hablando
de un familiar en la línea, bien, quien bajo su propio costo paga la deuda de otro. Y es bastante amplio y por el tiempo no lo podemos ver, pero en Levítico capítulo 25 explica la ley del pariente redentor. Un familiar más cercano, cuando su familiar, bien, caía en pobreza o era hecho esclavo, debía bajo su costo pagar por el cuidado de la otra persona. Vos sabías que había un pariente más cercano y para guardar las cosas, que es el capítulo 4, le dice: hay un familiar puede redimir tu tierra, ganar su tierra, pero también vas a tener que redimir a Ruth. Bien, tomar la parte de su familia. Dice: no lo voy a hacer porque si no voy a afectar la herencia de mis hijos, no me interesa redimir. Entonces, redime tú. ¿Y vos qué hizo? Redimió. ¿Por qué cuento toda esta historia ya conocido por todos nosotros? Bien, porque es muy importante entendernos en dos direcciones. En primer lugar, el marco general de Ruth y en su contexto teológico. Bien, esta narración nos habla de nuestro Redentor. Déjeme leerle rápidamente Romanos capítulo 6, porque Él es, Cristo Jesús, es la base de toda nuestra fe, de toda nuestra propia salvación, y evidentemente también lo debe ser en el tratamiento de asuntos de la violencia doméstica. En Romanos capítulo 6, Pablo escribe en el versículo 13 y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ante Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiero resaltar dos cosas del texto. Número 1, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, bien, entre los muertos. Y luego, al final del versículo, nosotros como sus instrumentos. Digo esto con mucho cuidado y lo voy a decir por mí. Algunas veces, y por favor entiéndame bien lo que quiero decir, tendemos a hiperespiritualizar estos textos. Y este texto lo tomamos: a ver, yo me debo presentar delante de Dios cada mañana. Señor, aquí estoy, soy un pecador y necesito tu gracia para sostenerme hoy. Voy a su palabra, voy a la oración, procuro mantenerme en buenos términos con mi prójimo, con mi esposa, mis hijas, mis amigos, bien. Pero a veces es, ya, me presenté delante de Dios y ya está. Y voy por la calle y salgo y las dinámicas siguen en sus rutinas. Pero ¿qué pasaría si entendemos estos textos de que nosotros somos los instrumentos de Dios, como termina el texto, para hacer su justicia? Y esta justicia, por supuesto que implica una predicación del Evangelio, pero también incluye cómo yo me desarrollo con personas que están sufriendo injusticias. Lo pongo en otro cuadro para seguir formando este concepto. Ya no funciona y mi esposa no me dejaría, pero ¿podría yo redimir? ¿Podría ser yo un voz? ¿Podría yo redimir, bien, en esa dinámica judía de aquellos tiempos? No, pero ¿podría ser yo una persona hoy que mire a una Ruth, a una Noemí, a una víctima de violencia doméstica, a un victimario y decir: Señor, tu justicia, tú me has redimido, me has dado vida eterna, vida abundante, y lo disfruto a plenitud, y tengo toda mi vida centrada en esto, con mi esposa, mis hijas, y lo que podamos hacer? Esa justicia que tengo me imposibilita de ayudar a una persona en una condición de Ruth, de Noemí, de ver personas que sufren injusticias por fruto del pecado, y yo simplemente decir: no hago nada. No tiene consistencia, no tiene sentido. Como nosotros, como Santiago dice, que una persona tiene necesidad de sustento y abrigo, y yo le digo: hermanito, voy a orar por usted para que Dios le provea lo suficiente. Ahora yo voy a ir a mi casa a almorzar con mi esposa y con mis hijas. Va a ver que Dios le va a proveer. Vaya. ¿Qué dice Santiago? No, jamás, nunca. Es inconsistente el actuar así con el vulnerable, pero venir a adorar a Dios. Cuando el Señor reclama o nos enseña, en cómo restaurar las relaciones con las personas, Él dice: si cuando vienes a traer tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Señor, pero yo vengo a adorarte, vengo a traer mi adoración, mi ofrenda. Vaya, arréglese con su hermano. Pero Señor, vengo a postrarme en una actitud espiritual, como dice un amigo mío, de cristianoide, a presentarme delante de ti. Ve y arréglate con tu hermano.
Porque esas relaciones de justicia son elementales en nosotros. Éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el poder de las tinieblas, estábamos en miedo y muerte. Vaya conmigo por favor a Colosenses capítulo 1, porque Pablo nos va a seguir hablando de algunos elementos fundamentales para nuestra comprensión de estos asuntos. Colosenses, versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre, del 12, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Participamos de esa comunión con los hermanos. El cual, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos condenados a una condenación eterna, ¿cierto? De no ser por la redención en Cristo, nuestra vida presente y terrenal no tendría propósito. Quiero decir que si usted y yo no hubiéramos sido redimidos por Cristo, no estaríamos aquí. Estaríamos en la permanencia de las tinieblas, de los delitos y de los pecados, haciendo la voluntad de Satanás, ¿cierto? Muy bien. Y continúa el texto y dice: Él nos libró a la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay un traslado, hay un movimiento desde esa condición de condenación eterna hacia una posición en Cristo en los lugares celestiales, lo cual es maravilloso. Y hablando desde un aspecto personal y propio, bien, Cristo nos trasladó de las tinieblas a la luz. Pedro nos habla de eso, que tenemos que proclamar las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, implica esto que mi desarrollo relacional también es llevar personas y llevarlos de las tinieblas a la luz. Hay un traslado al reino de la luz. Estas personas que sufren por su pecado y están condenadas por siempre, están perdidas y necesitan que usted y yo les hablemos el evangelio de Jesucristo, que prediquemos el evangelio de Cristo, que les digamos que por nuestro pecado estamos condenados eternamente y para siempre, y que no hay nada que podamos hacer nosotros para salvarnos, absolutamente nada, porque permanecemos en pecado. Tenemos que decirles que Cristo murió en una cruz y que Él tomó todo el pecado y que todo aquel que en Él cree y recibe su justicia, esta es imputada a cada persona. Y que esta imputación de su justicia en Cristo le da acceso eternamente y para siempre para estar con Cristo Jesús, lo que comúnmente llamamos cielo. Esta justicia no propia, sino que atribuida por Cristo a nosotros, nos salva para siempre. Y muchas veces nos quedamos ahí. Porque esa justicia que Cristo nos ha imputado, no solamente nos asegura una eternidad con Él, sino que también nos salva para siempre, pero también nos salva hoy, aquí y ahora. Es decir, si yo no hubiera conocido a Cristo, no estaría con mi esposa, no estaría con mis hijas, no estaría en una vida plena y abundante. Tengo miles de problemas y miles de errores y miles de pecados, pero yo sé dónde estaría sin Cristo. Si Cristo no me lo ha salvado, yo sé dónde estaría. Totalmente perdido en todas las dimensiones, no solamente espiritual, relacional, familiarmente, totalmente perdido sin Cristo. Pero cuando Cristo vino y me trasladó de las tinieblas a su luz, implicó no solamente la salvación futura, sino la salvación presente. Es decir, hoy estoy siendo salvado del dominio del pecado en mi vida e intento vivir para el Señor. Cuando hablamos nosotros de ese traslado, también innecesariamente se aplica a personas en altos estados de vulnerabilidad. Es decir, cuando Ruth, cuando Noemí, cuando una mujer, usamos mujer porque más del 90% de los casos de violencia doméstica en Costa Rica, las víctimas son mujeres. Usualmente vamos a poner en una igualdad víctima-mujer, hablando porcentualmente de los casos. Muy bien, cuando una víctima está sufriendo esto, y la iglesia aparece como un lugar seguro para las víctimas, estamos, por supuesto, anunciando el evangelio de Cristo, que incluye en primer lugar y prioritariamente ese anuncio de una salvación eterna. ¿Cómo dejaríamos a una víctima con una falsa culpa implantada
una identidad de víctima, como hablaba Elvin ahora, en una condición sin recursos, sin saber dónde van a dormir, qué van a comer, cómo va a salir de su situación, teniendo sentimientos de ambivalencia frente a su abusador, de decir, quiero estar con él porque lo amo, pero no quiero estar con él porque me abusa. ¿Cómo le dejaríamos nosotros como creyentes, como iglesia, si le decimos, Cristo te ama, un día vas a ir al cielo, ahí nos vemos, cuídate el resto de tu vida? ¿Qué testimonio presenta la iglesia? ¿Qué función presenta la iglesia de la justicia de Dios? Simplemente un interés proselitista, probablemente. Pero cuando comenzamos a entender y a dimensionar lo que implica un lugar seguro, es decir, la iglesia como una red de apoyo que sepa identificar, denunciar y servir a personas en dinámicas de la violencia doméstica, también es parte de la misión de Dios. Es parte de nuestro rol levantar, anticipar cómo va a ser ese reino eterno de justicia, de bondad, donde nos paramos firmes y decimos, un momento, estamos anunciando que Cristo traslada a personas de las tinieblas a la luz. Y en todo este gran proceso implica víctimas de violencia doméstica ser llevadas a una vida abundante, como ahora vamos a ver. Entonces, volviendo a Ruth, pregunto, ¿no fue esto lo que Booz hizo con Ruth? De entender a Ruth como una persona que fue víctima de muchas cosas, de una hambruna, de la decadencia moral en el tiempo de los jueces, de condiciones de la vida de una viudez, de perder también a sus hijos, de los sufrimientos que tiene un migrante, que Booz dijo, ¿cómo esta muchacha sigue así? ¿Cómo Noemí, a la edad que tiene, no sabe qué va a comer mañana, cómo va a vivir? Y lo que procura es ofrecer una nueva vida, una vida que realmente es una vida abundante, como Jesús menciona en Juan 10. Entonces, ¿cómo la dinámica de Ruth, la narrativa de Ruth, nos modela a nosotros un modelo de una red de apoyo que se coloca al lado de víctimas que sufren de violencia doméstica? Es decir, estamos comenzando a hablar de un tema sumamente importante que es la interdependencia, que no voy a entrar ahora ahí, sino que en la tercera sesión vamos a hablar de esto, pero Booz entendió esto. Booz entendió esto y comenzó a actuar en función de la necesidad de personas, de lo que el Señor hacía y cómo Él fue el instrumento para darles una vida ahora sí una vida abundante. Fíjense conmigo, por favor, y tienen ustedes ahí en sus notas un cuadro en la página 3, donde vamos a ir comparando esta narrativa de Ruth con algún modelo de trabajo, con el sentido de que cuando entendamos que hay víctimas que necesitan acompañamiento, ok, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? La historia de Ruth. Porque esta narrativa me marca algunas pautas de cómo poder ser una red de apoyo que no cae en dinámicas de codependencia, sino que fomenta la interdependencia. No voy a entrar en interdependencia, sino que vamos a hablarlo en la tarde, pero ¿cuáles son algunas prácticas, ejercicios que una red de apoyo debe tener? Digo esto y lo voy a volver a mencionar al final. Una red de apoyo no tiene que ser un grupo de personas altamente calificados con una preparación formal para colocarse al lado de una víctima. Bien, hay muchas formas de redes de apoyo, pero nuestro caminar tiene que ser muy específico, muy intencional en poder restaurar o caminar junto con estas personas. En primer lugar, cuando leemos nosotros en Ruth capítulo 1, la condición de vulnerabilidad, uno de los primeros aspectos que tenemos que hacer nosotros, según Góngora, que es un autor de un libro que trata sobre esos asuntos de violencia doméstica, él sugiere que un primer paso es identificar la situación. Ok, ¿qué pasa? ¿Cuál es el contexto? Usualmente nosotros tendemos a tener estereotipos, tener ya algunas ideas. Violencia doméstica es el golpe. Bien, limitamos a que la violencia doméstica es un golpe y no entendemos otras dimensiones, bien, que también van generando algunas formas de violencia. Entonces, preguntamos la situación, o nos preguntamos cuál es la situación que genera esta crisis y mostrar que se está comprendiendo lo que sucede. ¿Qué hago? Hay una persona que estoy viendo que probablemente está en ciertas dinámicas. ¿Qué es lo que pasa?
cuál es la situación. Voy a identificar los aspectos importantes, bien, de que esta víctima está pasando de acuerdo a este modelo que encontramos en Ruth. En Ruth primero encontramos qué es lo que pasaba. Un problema climático, un problema de inmigración, un problema relacional, circunstancial por la muerte de sus hijos, un problema de moralidad. Entonces entendemos un poco mejor cómo están Ruth y cómo está Noemí. Bien, cómo fue que ellos vivieron. Si nosotros nos acercamos de una manera con ciertos prejuicios, bien, a una persona que está sufriendo de violencia doméstica, podríamos equivocarnos mucho. Y tal vez con buenas intenciones enviarla de vuelta a las manos de un abusador. Entonces, en primer lugar, identificar la situación, qué es lo que pasa. Y se requiere una gran empatía, porque probablemente no hayamos pasado nosotros por este tipo de circunstancias y no hayamos vivido lo que una persona vive para decir, mira, me identifico plenamente con vos. Y entra el valor tan importante de decir, mira, yo no sé lo que se debe estar sintiendo, pero asumo o pienso que tal vez, y comenzar a trabajar esa empatía. ¿Cómo? ¿Cómo trabajamos la empatía? Algo muy importante, hermanos, es educarnos. Es decir, comenzar a buscar qué pasa con las víctimas de violencia doméstica. ¿Por qué son así? Por ejemplo, cuando aprendimos sobre la codependencia y comenzamos ya a ver, sí, es posible que una víctima de violencia doméstica esté fluctuando entre una condición de víctima y de salvadora. Claro, ahora entiendo por qué actúa así. ¿Cuál es el pensamiento que usualmente se tiene sobre una víctima de violencia doméstica? ¿Por qué está ahí? ¿Perdón? ¿Por qué es masoquista? ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no se va ya? Bueno, sería una solución, pero no puede. Por los hijos, por lo económico. Correcto, no tiene una profesión. Entonces no se va porque dice, no puedo salir de esta dinámica porque dependo totalmente de él. Y no tiene una tarjeta, no tiene una cuenta bancaria, no tiene ingresos. Bien, tuvimos un caso donde cada colón que esta mujer necesitaba tenía que pedírsela a su abusador. ¿Y para qué ocupas 1000 colones? No te lo voy a dar, no lo ocupas. Tenemos casos donde el abusador guardaba las llaves del carro de la víctima. Salía, llaves guardadas. ¿A dónde va? No va a ir. Entonces, no tienen estos recursos. Educándonos nosotros, entendiendo estas dinámicas, es que comenzamos a trabajar la empatía. Y comenzar a entender en perspectiva, intentar ver el cuadro más amplio para decir, ok, ahora comienzo a entender. Usualmente lo que la gente dice ante un caso de violencia doméstica, está ahí porque seguramente le gusta que le peguen. Si no se va es porque no quiere. O pobrecita de ahí, le tocó un esposo así, pobrecita de ahí, ¿qué vamos a hacer? No está identificando, no está llegando a ver la condición de vulnerabilidad. Bueno, ¿por qué? Erwin hablaba sobre los patrones que llevan hacia la codependencia y olvidamos que tal vez fue criada en ciertas condiciones que le llevan a estas tendencias. Entonces, en primer lugar, identificar cómo generamos interdependencia. Es un asunto de responsabilidad. Erwin lo enfatizaba en cuanto a la codependencia. Bien, otras personas tienen que ser responsables de mí. Yo soy responsable de todos. Cuando identificamos el contexto de cómo una víctima está sufriendo, la red de apoyo que genera interdependencia va a comenzar a entender qué es lo que pasa. Y queridos hermanos, esto toma tiempo. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.